Bienvenidos a un episodio de La Pregunta del Millón Podcast. Hoy tenemos a un invitado de la vieja guardia también, Alexander Ríos de Inversia, gestor de patrimonio, de Family Office, inversionista de la Bolsa de Nueva York, de la Bolsa de Colombia, que es por donde yo más te he seguido y te he visto, aunque me sacaron del grupo de WhatsApp. Lo digo nuevamente públicamente. Mentiras. Y bueno, no, un placer tener a un amigo de la casa por aquí en este espacio. No, Juli. A ti, hola a todos. Por acá Inversia. Juli, gracias por esta tremenda invitación y ahorita cuadramos el grupo. Se lo prometo. Listo. Era molestando, es para romper el hielo. Bueno, el tema de este podcast es hablar un poquito de dinero, que es lo que siempre hablamos, de inversiones, pero desde una perspectiva como un poco más humana, ¿cierto? De dejarnos de tanta estadística, de tantos datos y hablar de esos momentos difíciles, sobre todo esas preguntas difíciles respecto al dinero, ¿cierto? ¿Cuánto dinero es suficiente? ¿Qué hace el dinero en nuestras vidas? Y para arrancar, pues lo que buscamos es entender un poquito ¿desde dónde vienes tú financieramente? ¿Cuáles han sido esos retos financieros? ¿Cómo te empezaste a construir hasta este momento en el que estás? Bueno, sin ánimo de que esto sea un ejercicio de retrospectiva y una biografía, es muy simple. Juli, no sé si te ubicas bien en Medellín, de más que muchos de los que nos ven no, otros sí. Yo vengo de un barrio pobre de aquí de la ciudad de Medellín, de Robledo, el Picacho, imagínense. Los invito a que lo googleen y lo busquen, es bien jodido, ¿cierto? Yo salgo desde allá, voy a la universidad pública, de colegio público, cero lujitos, cero privilegios, cero capital propio para empezar. Me formé como economista y literalmente con las uñas empecé a ahorrar y conocí personas que me apalancaron, que me ayudaron y me he quebrado 3 veces, durísimo, depresiones, tristezas. Yo creo que ese tema de invertir es para gente que tiene el coraje de aguantar lo que eso conlleva, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿de dónde vengo? Tengo desde muy abajo. Entonces, si eso resuelve tu pregunta, va a Sí. especial. ¿Y a dónde estábamos? Lejos todavía de la meta, ¿cierto? Pero la idea es justamente con este tipo de elementos llevarle a las personas con conocimiento de inversión, de finanzas, de economía, porque me preocupa mucho que las personas quieren aprender a invertir, quieren aprender a manejar sus finanzas, pero no entienden el contexto. Y yo creo que eso es lo que me diferencia de pronto de otros colegas creadores que has tenido acá, que muchos hablan de finanzas personales, válido, fantástico, eso es una capa. Otros hablan de inversión, de empresa, eso es otra capa. Mi buen amigo Sebastoro, que estuvo por acá también, o que estará, no sé, ya cortarán ustedes de eso, ¿cierto? Eh, él ahora le mete un poquito de política también al cuento. Bueno, yo hablo más desde la macroeconomía, Sí. porque es que esto es un todo. Aquí no se vale ser solamente bueno en ahorrando o solamente bueno escogiendo empresa. Aquí hay que leerlo todo, porque la vida real es más compleja de lo que la gente cree. Total. Y hay un componente también que es muy psicológico y muy emocional en la parte financiera. La mayoría de las personas que estamos como en este mundo somos muy de data, de analítica, eh, y solemos ser como muy pragmáticas o muy frías a la hora de tomar decisiones. A mí me costó, por ejemplo, mucho llegar a ese punto de decir y de aceptar como que mis emociones tenían una influencia muy grande en los resultados de portafolio y las decisiones que tomaban. ¿Cómo has transitado tú esa parte un poco más emocional ahí? Yo creo que uno va por ese camino y después se devuelve. Sí. Porque uno empieza muy emocional en el mundo de la inversión y eso es un mensaje para los que nos están viendo y es tranquilo, se va a equivocar muchas veces. Relájese y disfrute el camino porque aquí uno aprende desde el error, ¿cierto? Y los errores a veces cuestan mucho, eso es un hecho. Entonces, el cuento es, uno empieza muy emocional, muy del FOMO, que le llaman hoy en día, uno adopta la estadística con ánimo de disminuir la subjetividad y aumentar el tema de la objetividad. Y cuando uno tiene formación en ingeniería, matemática o económica, uno adopta la estadística. Pero al final uno no se da cuenta, por ejemplo, leyendo autores como Morgan Housel, que es de mis favoritos hoy por Sí. hoy, y Robbins también, que inevitablemente el componente personal, ¿cierto? El emocional de cada cual, cómo creció, cómo se formó, quiénes fueron sus influencias, sus amigos, a quién admira profesionalmente. Hasta los deportes tiene que ver, los seguidores de Messi piensan de una manera, hablando que está todo el partido por acá.
los seguidores de Ronaldo piensan en disciplina regia y otros que piensan más en el talento, o sea, todo tiene que ver con inversión. Entonces, yo creo que es un ejercicio muy bonito que uno suelta las emociones y después aprende a administrar las emociones. Yo creo que es el... Ok. ¿Y cuál es tu fórmula ahorita en este momento? Ay, no, no sé nada, ayúdenme. Ayúdenme a encontrar una fórmula. Justamente este inicio de año la fórmula está un poquito embolatada. ¿Cómo hace portafolio? Se me descuadró un poquito la fórmula, un poco... No, mentiras, no, mira, la fórmula siempre intenta entender lo macro. Yo me describo a mí mismo como un inversionista macro, ¿cierto? Pero aún así aparecen los cines negros y todo esto. Ahorita decías que me conocías por Bolsa de Colombia, por Bolsa de Estados Unidos. Digamos que desde el año pasado vengo muy metido en el mundo cripto también, porque entendí muchas cosas, conocí el ecosistema y ya el portafolio está bien diversificado. Ahora también voy por el tema inmobiliario. O sea, estoy diversificando el portafolio porque cada vez aprendo más. Ahora bien, la fórmula cuando uno aprende más se vuelve más compleja, Sí. ¿cierto? Entonces, por un lado voy muy bien, aquí en Colombia voy excelente. Va. Desde el año pasado para acá cogí muy buena rentabilidad. Pero arranqué el año con un -40 y breve. Estamos en rojo así como esa guitarra, feísimo. Me chupé toda la caída de PayPal, la venía acumulando 2 años, me encantaba, me jodí. Tengo el BTC en -30, ahí acumulando. Hold, como dicen los crypto lovers. Sí, No. hold así con el esfínter reaporreado, así, tal cual. Y no, ahí vamos. Yo creo que para eso no hay una sola fórmula, Juli. Y ese cuento que nos venden en internet y esa idea de meterse a YouTube y la fórmula mágica del trading o la fórmula mágica del portafolio perfecto. Ay, muchachos, vean, yo les voy a decir algo. Hay tantas maneras de invertir como personas en el mundo. Sí, al final uno imprime mucho de su personalidad, de sus métodos, de sus hábitos. Eso es súper importante Miedos. de sus miedos. Sí. Yo creo que es absolutamente inevitable, perdón, absolutamente imposible categorizar en una sola fórmula la inversión perfecta. O sea, para cada cual, porque es que hay personas que tienen tolerancia al riesgo diferente. Yo ahorita estoy calmado con ese -40. Calmado. ¿Cierto? Con ese -40. Pero hay personas que no siguen capaces de estar, ya salen a liquidar con pérdida. Pero algo que a mí me cuestiona mucho es que yo toda mi vida he trabajado en la bolsa de Nueva York, ¿cierto? Ese es mi core. Yo me metí en el tema de criptomonedas y pues también tengo un buen portafolio en cripto, pero pues mi core siempre ha sido la bolsa de Nueva York. Y siempre que estoy en estos espacios, que dicto una conferencia, pues el primer punto de cualquier inversionista es la diversificación, ¿cierto? Yo me siento muy bien diversificada en la bolsa de Nueva York, pero cada vez que tengo estas conversaciones digo como, "Jo, madre, ¿qué pasa con la Bolsa de Colombia? ¿Qué pasa con la finca raíz?" Que yo siempre he sido, digamos, como muy apática como inversión, de cierto mecanismo. Yo no sé cómo funciona la mente de la mayoría de personas, pero yo voy a teatro y digo, acá hay 1.500 personas, nos cobraron de a 130.000, eso quiere decir tanto, o sea que la rentabilidad debe ser tanto, no, me da mejor en la bolsa. Y así funciona mi cabeza en Es muy absolutamente todo. financiero de tu parte. Sí. Creo que es muy Voy financiero. al estadio y Sí, como en vez de estar pensando en el concierto, estoy pensando en la zona VIP, cuál es el retorno respecto al resto. sí, sí. Así, tal cual. Tal cual. Pero sí me suena mucho e incluso pues el tema de la Bolsa de Colombia hoy en día con TRI, por ejemplo, me encanta. Cuando yo empecé a invertir en la Bolsa de Colombia, pues exigía unos montos mucho más grandes, como que me separé un poquito del tema, el tema político. En este momento pues no me siento cómoda, digamos, en la Bolsa colombiana, pero sí empiezo a cuestionarme un poco ese tema, pero yo me siento muy cómoda con la Bolsa de Nueva York. Pero hay algo bien curioso y es que Julieta de población algo que yo creo que he contado en otros espacios, pero ¿qué más da? Y es que yo cuando estaba estudiando economía en la Universidad de Antioquia, universidad pública, pelado que iba a la universidad en bicicleta, pues no tenía para almorzar por amor a Cristo. Estuve en una conferencia, estuvo a pavos, ¿cierto? Estuve en una conferencia con una comisionista de bolsa, que no voy a decir el nombre, ¿cierto? Casi me salen, pero me contratan. Pero bueno, el caso es, ya llega el hombre, nos cuenta de cómo se invierte en Colombia, eso me ilusionó un montón y yo, bueno, esto es mi camino. Encontré mi camino ninja. Venga, ¿con cuánto puedo arrancar? No, con 50 millones te daríamos cuenta. Hombre, usted decirle eso a un niño del Picacho que va en bicicleta no tiene almuerzo que usted le quebraste las piernas. O sea, yo sé, a mí se me cayó el mundo porque dije, es imposible meterme en este cuento. Cuando
Cuando conozco yo, y esto sin que sea publicidad, Toro, uno dice, ay, no puedo invertir en Toro desde $100. Ahora uno empieza a darse cuenta que afuera hay más oportunidades. Claro. Tú y yo somos muy contemporáneos. Si yo creo que yo te lo conté en Bogotá. Yo te veía a ti en Investo, ¿sí? ¿Te acuerdas que te conté? Sí, sí, sí. Yo era un estudiante y tú ya estabas haciendo cosas de eso y mucho de lo que tú hablabas me caló mucho. Amor, estoy enamorado aquí ya. De Arturo, pero el caso es que Juli es un referente para mí por eso. Yo te lo dije en Bogotá, ¿te acuerdas? Y tú Porque también, o sea, yo realmente empecé a leerte hace muchos años. en portafolio de pronto. Sí, exacto. Yo te le decía a Toro que me emociona mucho justamente hacer este espacio porque es muy bacano. Nosotros nos conocimos hace poquitico, Pero nos seguíamos un montón. exacto, pero nos leíamos hace años y yo decía, qué man tan capo, qué chévere lo que hace. Entonces, de verdad que es un honor tenerte acá. Eh, Hombre, glass. Corte. A mentiras, pero mira que con Toro fue igual. Con Toro me conozco hace 4 años en pandemia, pero a Toro lo leo hace 10 años o más. O sea, es una cosa loca. Pero entonces mira que lo que tú traes a colación es que nos dimos cuenta en algún momento por ti o por otros creadores de contenido, Karen Suárez, también un saludo para ella. Ustedes fueron los pioneros y nos mostraron que afuera hay más oportunidades. Aquí en Colombia fue muy difícil hasta que llegó Tri. Hasta que llegó Tris. Hasta que llegó Tri. Sí, Tri es un espacio que para mí es increíble y creo que lo que ha hecho por la bolsa colombiana no lo ha hecho ninguna comisionista de bolsa Total. y fue recuperar no solo a los usuarios y traer a estas personas que quieren invertir y empezar desde pequeño, sino también recuperar la confianza en la bolsa que está muerta. Sí, pero mira, el tema de la diversificación yo creo que se da por un hecho y es que yo no veo ningún problema en que la gente se quiera diversificar, pero tampoco ningún problema con que la gente se quiera concentrar. ¿Sabes por qué? Porque uno puede tomar argumentos de lado y lado. Fisher, un gran inversionista de todos los tiempos. La diversificación mitiga el riesgo, la diluye, bla, bla, bla. Buffett, la diversificación es la magnitud de la ignorancia. Tienen puntos de vista distintos y ambos fueron exitosos. Yo creo que no existe ni el activo perfecto, ni el mercado perfecto. No, para cada persona existe un mercado, un instrumento. Hay gente que es muy buena. Aquí en Medellín está Juan Londoño, está Lucas, que son grandes inmobiliarios y ellos cuentan en sus historias que se quebraron haciendo acciones. Sí. Ambos eran, no, a mí esa huevonada de las acciones no me dio y me quebré 3 veces y no sé qué, pero construí el primer edificio y Y hágale. es que es un camino. Y también es como parte del aprendizaje de cada persona. O sea, para mí la finca raíz siempre ha sido muy negativo, específicamente también porque mis papás, con muy poco capital, con mucho esfuerzo y con muy poca plata, lo que hicieron durante toda su vida fue pagar un inmueble que yo vendí después de la pandemia, por el cual les dieron 160 millones de pesos. Y yo decía, claro, era un apartamento que lo veo con mucha gratitud porque yo crecí ahí, tuve la seguridad de tener un techo y lo entiendo cuando las personas lo dicen, pero fue lo único que construyeron durante toda su vida y cuando yo me puse a hacer las cuentas, ellos pagaron ese apartamento fácilmente 6 veces. Y es como muy triste, digamos, que ese componente de pensar es que la finca raíz es lo seguro, es que es lo único que tengo, es que sea también de pronto como el malestar de muchas familias que pues no tienen la educación financiera para entender que pueden manejar las cosas de una manera diferente. Exacto, ese es el punto. Sí. Cuando tú entras a Inversia, sin que sea publicidad, pero síganme, eh, esto está en Medellín, amor, o sea, aquí todo eso es marketing, ¿cierto? ¿No? Esa es la idea. No, mentira, mira, cuando entras a Inversia, hay una cosa que dice conciencia económica para invertir, ese es mi lema. Tenemos que crear conciencia económica para invertir y sacarnos esos tabús que los abuelos y los bisabuelos han traído. Es que no, siempre el CDT es la mejor inversión. Si la inflación está bajita, esa no es la mejor inversión. Si la inflación está alta, sabemos que sí. Es entender que el mercado es dinámico, que la economía es dinámica, ergo, las inversiones son dinámicas. Entonces, claro, hubo una época donde comprar un apartamento y arrendarlo daba el 1,5 mensual. Dice, wow, eso es una tremenda renta. Propiedad valorizándose y rentando al 1, qué belleza. Sí, pues esa no es la realidad de ahora. Hoy en día, exacto. No, y también no es la realidad de ahora, o sea, mis papás no podían invertir en la bolsa, claramente.
sea, esto era un apartamento de estos de interés prioritario, que la cuota era subsidiada, etcétera. No se podía en ese momento, son momentos muy diferentes, pero lo que yo busco justamente es trasladar esa conciencia a las personas que están, digamos, ante esta oportunidad, a que hagan sus propios números, a que tengan la conciencia y el discernimiento de entender qué les funciona de acuerdo a la meta, ¿no? Y a sus capacidades. Y, hombre, creo que somos muchos los creadores de contenido hoy en día, de todo tipo, inmobiliarios, inversionistas, Bolsa Colombia, Bolsa América, criptos, de todo hay, opciones, pregunten. O sea, yo no sé por qué las personas creen, y me ha pasado mucho, Juli, no sé si a ti, es que se me acercan y me dicen, ay, yo siempre le he querido preguntar algo, y yo, ¿y por qué no lo habías hecho? O sea, nosotros no mordemos, nosotros no somos personas diferentes a los que nos están viendo. Quizá tenemos una habilidad para comunicar o expresarnos de alguna forma y queremos ayudar a otras personas. Pero yo creo que, si bien, pues yo creo que Urkuri, que hay que ser transparente con la gente y es, si bien es cierto que esto nos genera algún tipo de lucro, porque hay marcas que nos buscan o porque creamos contenido, porque hay monetización, y eso no está mal porque todos tenemos que comer. Nosotros no dejamos de ser personas que también venimos de abajo, que tenemos deudas, que tenemos problemas, que hemos pasado crisis. Entonces yo invito a las personas que ven esto, es, hombre, acérquese sin miedo. Que nosotros hacemos esto, por lo menos yo y creo que tú, queremos educar. Porque es que en la medida que nos vaya bien a todos, les va a ir bien a ustedes, a mí, a todos. O sea, es que eso es una bola de nieve. Sí, total. Y yo creo que hay algo que es muy chistoso en esto, y es que muchas personas se polarizan, ¿no? Es como con la política, como con la religión, que creen que uno tiene que tener un bando y no pensar desde muchos ángulos. O sea, a mí, por ejemplo, muchas veces me hablan de la Bolsa de Colombia y yo les digo, a mí no me gusta la Bolsa de Colombia en este momento porque pues no entiendo las empresas, o sea, yo no sé qué hace, yo no sé cuánto factura Cementos Argos, no lo sé, ¿cierto? Pero puedo aprender y si me gusta invierto. Y no quiere decir que me volteé o que cambié o que no me funciona. No, o sea, al final el discurso va madurando. Yo en este momento estoy sobre mis 30, pues obviamente que en algún momento voy a invertir en finca raíz, que va a empezar a buscar otras cosas, porque además parte de por lo que estoy haciendo también este podcast desde un ángulo diferente, estoy mamada de hablar de la bolsa de Nueva York. Llevo 18 años en esta vaina. Es como estoy buscando, o sea, ya pasé la crisis de qué voy a hacer. ¿Será que me pongo a pintar? ¿Me pongo bailarina? Mandalas. No, hice hasta teatro, o sea, de todo. Y es como, no, o sea, es cuestión de que también como personas, pues uno va diversificando, va madurando a medida que va cambiando el tiempo. Mi hermano, por ejemplo, en este momento está embarazado, y, y él, yo no quiero hijos, ¿cierto? Y el dimensionar eso, cómo cambia la familia, a mí me ha hecho un clic. O sea, es como esta bebé va a tener un portafolio de inversión desde el momento cero de su vida, va a tener su vida resuelta, va a poder estudiar y trabajar de la manera que le guste, que de pronto nosotros no lo logramos hacer al 100%, ¿cierto? Pero eso también trae muchas responsabilidades respecto a, bueno, cuáles son los límites de que haga lo que quiera, que se gane las cosas, y hay un montón de cosas ahí Ahora, que empiezas a cuestionar. acuérdate lo que decía Hayek, que el éxito germina dentro de sí misma la semilla del infortunio o de la pérdida futura, porque el precio del éxito es la constante vigilancia. Entonces, esos ejercicios son muy importantes. Los que nacen con todo, hay que formarlos para que lo sostengan, porque si no, se lo tiran. Yo creo que aquí tocas un punto importante y es que, y se lo voy a decir, voy a revelar algo aquí de creadores de contenido, de todos, porque sé que todos pensamos igual. Ok. Hombre, ¿cuántos videos de lo mismo tenemos que hacer? ¿Cuál? 800. 800, o sea, exacto. Yo he hablado de inflación, fue puta, 500 veces Sí. y siguen sin entender. Yo hablo de dólar día por medio, y las razones internos y está. Sigue. O sea, el cuento es, uno se va desgastando. Entonces, por ejemplo, este tipo de aproximaciones a la realidad son muy bonitas porque nosotros hablamos pensando que la gente quizá tiene la capacidad para comprar dólares, para invertir en acciones, para lo que sea. Pero hay gente que le duele más pucha, el gas subió. ¿Por qué? Viene un hijo, ¿cómo lo planeamos? ¿O cómo ajustamos las finanzas del hogar para eso?
O simplemente me quiero cambiar de apartamento. ¿Cuánto vale cambiar de apartamento? Yo creo que los creadores de contenido, y lo digo porque estoy haciendo una catarsis acá y es, deberíamos aterrizar un poquito más las finanzas al día a día de las a la vida personas. real. Correcto, correcto, estamos de acuerdo ahí. No, y en eso yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo y cada vez hay personas que tienen esa facilidad de comunicar esos problemas como mucho más reales, aterrizarlos. Yo creo que cuando arrancamos nosotros era mucho más el término, la seriedad, incluso todavía este tema financiero era muy de el blazer, No, de es que nos tocaba, de hecho en YouTube ustedes eran los más serios del mundo, Karen, tú, los más serios. Hoy en día a mí me toca salir haciendo alguna payasada para poder quedar los videos, o sea, yo, pero es verdad, o sea, yo no me he rendido. no, sigue, sigue Yo serio. sigo en esa riña, por acá me dicen que el hook, que no sé qué, y yo digo, pues pucha, como que a veces no me da No, yo en todos mis videos hago haciendo alguna tontería, igual, a mí no me da pena nada igual, pero ¿cómo cambia la comunicación, no? Y es difícil. No, y es una realidad, y yo creo que el mundo va cambiando a una velocidad muy grande, de ahí surgen las grandes inversiones, ¿no? También de estos componentes de innovación, de desarrollo, y creo que estamos en un gran momento en el que podemos aprender cualquier cosa en cualquier formato. Al final depende mucho de la voluntad de la persona y estamos ante el problema contrario, que es hay tanta información que no sabes cómo Epa. sacarla. Yo creo que es un excelente punto que yo quiero también recoger un poquito y es que vamos a hablar del 2008-2009. Cuando queríamos mirar una empresa si era buena, mala, no, mirar los múltiplos financieros, las ventas, la caja, su evolución, literalmente nos tocaba ir al diario de La República, coger esa hoja grande que traía los resultados y rayar con un lápiz. Yo la imprimía y todo. Exacto. O nos tocaba construirlo a mano. Sí. A ti tocó, a mí me tocó. Yo como estudiante de economía y me tocó análisis financiero, me tocaba literalmente hacer los estados de financiero de Ecopetrol. Eso fue un final que cae y me enloquezco. Hoy en día es tan simple como meterse una IA y preguntarle. Y ya. Entonces se voltea. Antes de primera de información, ahora hay exceso de información. Listo. Pero es mejor que sobre a que falte. Porque eso da accesibilidad. Lo que tú y a mí nos tocó lidiar fue el problema de accesibilidad. Sí. Porque primero, las barreras de entrada al mercado eran altísimas y segundo, las barreras de información para tomar decisiones. Había mucha asimetría para el inversionista. Sí. Entonces, es una invitación que yo creo que viene de ti y yo la refuerzo y es, hay mucha información, no se limite. No se limite. O sea, yo creo que ya que quiere aprender de bolsa, literalmente puede abrir una IA como notebook, me parece buenísimo. Sí. Meterle 3 o 4 libros de inversión y decirle, enséñame. Y preguntarle. Y ya, o preguntarnos, y verá por dónde me meto y quiero aprender de acciones, qué libros quiero, vea, con estos 4 libros, yo mismo se los mando en PDF, original. ¿Cierto? Entonces, ese es el rollo. Ya hoy en día, el que quiere aprender simplemente aprende. Antes era uno, el que quería aprender aprendía, pero era como más esfuerzo, que es mucho más fácil. No, y hay una responsabilidad muy grande, digamos, de uno mismo en avanzar y en evolucionar ese tipo de cosas. Y es tomar la decisión de qué quieres aprender y arrancar directamente. Bueno, Juli, y si yo te vuelto la torta y te hago ahora yo una pregunta a ti. A ver, ¿Se vale? sí, claro. ¿Nadie lo había hecho, Juli? No, No. ¿Vos crees que a la gente realmente le importa lo que estamos haciendo? sí, yo creo que hay un porcentaje, o sea, al final llegamos a unas audiencias muy grandes, pero logramos impactar un porcentaje pequeño, pero ese porcentaje pequeño vale la pena. O sea, piensa que todos nosotros hablamos de lo mismo, que se cayó PayPal, 75 videos de esta banda, ¿cierto? Y tras colaboración. Algo así. Claro. Y eso es un scroll en el celular de algunas personas, pero al final hay personas que conectan con alguien, ¿cierto? Conectan contigo, conectan conmigo y empieza a hacerle sentido. Y si esa persona decide tomar la decisión y tomar acción, eso tiene todo el sentido. Y esa es la razón por la cual yo sigo en este tema y la razón por la que estoy aprendiendo a hacer hooks. Ahorita nos tiramos una bailadita aquí a ver. No, jamás. Entonces, el cuento es, te hago esta pregunta porque me pasa, así como cualquier profesión, cualquier carrera, uno tiene sus altibajos de creador de contenido, financiero, por ejemplo, en mi caso. Y es, en algunos momentos estoy muy motivado
y muy presto y me levanto y hago 4 o 5 videos a la semana y digo, puta, esta semana la rompí. Y hay semanas como la pasada que dije a la mierda todo, de esto se jodió. Pongan los pi, 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 porque este video va a ser bien grosero. Entonces, el cuento es, eh, a veces para mí ese pequeño porcentaje que impactamos, no sé si justifique todo el esfuerzo que hacemos, porque es que mira que la gente, y lo que ustedes no saben, muchos de los que nos están viendo o escuchando, es que eso tiene trabajo Claro. y mucha dedicación y una cantidad de estudio tremendo. Y me parece que el impacto que tenemos a veces pasa a lo marginal. No, claro, o sea, yo, por ejemplo, pienso mucho, yo soy de la vieja escuela, ¿no? Yo escribía para El Tiempo, Sí, para y yo Forbes, escribo para la República. eran unas cosas de 2 páginas y yo me sentaba muy feliz. A mí un artículo de esos a veces me tomaba un día o 2 días completos, ¿cierto? Lo hacía con todo el amor del mundo y hoy en día, de cierta manera, lo sigo haciendo porque yo hago todo el análisis. Sé que me reía el agua. Sí. Me tiré el agua encima. Son los nervios. Ok, Marica. se lo grabé, ¿no? Disimulemos. Corta. He cortado una popoca de chorro que voló porque voló durísimo, marica. Que salió en un corto. En un blooper, weón, porque puta me la eché toda, weón. Al menos fue de la... ¿De qué? Y vos escribías. Yo escribía unos blogs muy largos con un análisis financiero, un montón de vainas. Para mí hacía mucho sentido, igual nosotros tenemos que estudiar mucho, o sea, yo me siento todas las semanas a estudiar una empresa y veo, entonces el ejercicio igual de escribir lo hago, pero algo que me ha costado mucho es condensarlo a un video de 90 segundos, que porque si no, no funciona y que si no, no sé qué pan caliente, y luego veo que uno saca esto, luego otro lo dice mejor y ¡pum! Sale. A mí eso me ha costado saberme. Hay un poco de frustración. Sí, mucho. Por ejemplo, yo les voy a colocar un, un caso aquí que es nuestra amiga Sofi. Sofi es una bestia haciendo videos. Sí. Impresionante. Es increíble. Y yo tengo el contenido con Sofi. Yo he hecho un par de videos con ella. Y les puedo decir que el trabajo que eso tiene detrás, el trabajo de Sofi es increíble. Claro. Sofi literalmente se sienta horas y horas a pensar en eso. Y a veces no sé si me siento bien o mal por no hacerlo tan así. Sí. Es muy buena. Ella entendió muy bien el concepto de la red. Y también el tema es que Sofi es creadora de contenido de profesión, ¿cierto? Ya se dedica 100% a eso. Nosotros hacemos muchas otras cosas. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me cuestionaba el año pasado, porque me pongo a hacer un montón de cosas, es como, pues puta, si me meto en vainas, o sea, como que quiero hacer contenido, tengo 2 empresas, gestiono portafolios, y es como, pare, priorice cuál es realmente un poco el sentido de las cosas, y este podcast viene un poco a eso, y es ese significado del éxito. Entonces, todo esto surge porque en algún momento como que tuve la crisis de decir, bueno, mi versión de éxito que un día cuando era chiquita dije como, "Guau, yo quiero ser así", y llegué a esa versión y dije, bueno, ¿y ahora qué sigue? Te pasó lo que me pasó cuando yo llegué a Mesa de Dinero. Cuando yo era estudiante de economía, yo quería llegar a ser trader de una mesa de dinero. Sí. Y llegué a ser jefe de monetización en una mesa de dinero. Y traía dólar, durísimo. Sí. Y un día me senté literalmente y con mis 3 pantallas y todo, película, Boresto y tal cual. Y dije, ¿y qué más sigue? Yo tenía 28 años, perdón, 31 años tenía. Y dije, como, eso fue ahorita, hace 4 años, hace 3 años. Y yo dije, bueno, ¿y qué más sigue? Ya llegué a donde quería estar. ¿Qué más sigue? Y me hago esa pregunta y la respuesta fue enseñar a la gente. Ahora en este momento, y les voy a ser sincero, estoy atravesando no una crisis de creador, ¿por qué no? Pero todos los días me pregunto es, si le estamos llegando a la gente, si lo estamos logrando, porque es que yo salgo y veo el mundo y veo que importa más un montón de trivialidades, con el respeto de los gustos, perdón, de cada cual, pero me parece que hay unas montón de trivialidades, que la casa de los famosos, que este se casó, que este no se casó, que este se metió, que este no se metió, que esta es grilla, que este no, en fin. Y yo digo, hay tantas cosas verdaderamente por las que la gente debería preocuparse para cambiar su vida
que colocarse a estar pendiente de tantas tonterías y tantas cosas banales y superficiales, que la verdad a veces veo eso y pierdo un poco la motivación. No, para mí la respuesta sí siempre ha sido clara y una de las cosas que hemos empezado, pues ya que empezamos hace rato con Investopi, es hacer muchos espacios presenciales. Como que volvimos a tener oficina, tenemos una terraza, hacemos eventos presenciales y eso nos ha dado mucho ese aliento de que, ok, el video no llegó al millón de reproducciones que esperamos o que ves que pasa en un video, digamos, como trivial, pero nos damos cuenta que sí tenemos un impacto directo. Mira que el año pasado, en octubre, Investopi cumplía 10 años. Y pues por muchos temas de salud y diferentes cosas no pudimos celebrar esos 10 años y los celebramos ahorita en enero en un evento muy tranquilo, en un teatro, con conferencias. Y que felicito. Gracias. Yo esperaba hacer una cosa, yo quería ser Kim Kardashian en los 10 años, yo quería hacer una cosa, no sé ni siquiera qué esperaba, pero quería una cosa como más mediática. Y una de las cosas que pasó fue ver estudiantes que arrancaron conmigo incluso antes de que existiera la empresa, 12 años, que tienen su portafolio hoy en día, que puede que no vivan de él, algunos sí, pero que tienen un capital y que tienen una estructura financiera gracias a lo que han aprendido. Premiamos a unas 10 personas que tuvieron el año pasado rentabilidades por encima del 36%, que es una monstruosidad. Tremendo. El portafolio de Investopi el año pasado rentó el 58% y un estudiante sacó el 75% de rentabilidad. Tremendo. Y es una pareja de médicos que hace 2 años no tenían ni idea qué era una acción, cómo Una hacerlo. opción. No, mentira, sí tenían idea porque tienen acciones de la compañía en la que trabajan y era como, bueno, tengo toda esta plata en estas acciones, ¿qué hago? Y para mí fue increíble darme cuenta que además de ese grupo de personas han salido los mejores amigos que tengo. Hoy en día en mi empresa trabajan personas que hicieron el curso hace 6 años, bonito. hace 10 años, y yo sí he visto eso muy tangible. Entonces hace eventos presenciales. Me va a tocar volverme más presencial. Y eso pues Sí, que soy profesor pues todo el tiempo. Pero ven, ahorita detrás de cámara, mientras empezábamos esta conversación, parezco yo el entrevistador, sí, huevón. no, buenísimo, hágale. Eh, dijiste, oiga, y si tuviéramos que preguntarnos un número, ¿cuál sería ese número? Yo no lo tengo claro, la verdad. Yo quiero saber, y déjenlo en los comentarios. Eso es muy de creador. ¿Cuál sería ese número? A ¿Cuál? mí, a mí me ha pasado algo y es que yo he alargado ese número muchas veces. Que cuando yo empecé muy chiquita en esta vaina, o sea, yo crecí, digamos, como en una dificultad financiera durante la universidad, en trabajos horribles, en estos call centers que tiene que tomar uno agua caliente porque no le dejan a uno ni parar del monitor, o sea, unas cosas horribles con jefes desgraciados, o sea, y obviamente cuando yo arranqué mi expectativa era tener un sueldo de 2 salarios mínimos, ¿cierto? Y no rápidamente, pero en el momento que llegué a eso, pues ya me gastaba más plata que eso. Debías 4 salarios mínimos. Sí, entonces como que luego alargué la meta y empecé ya, a mí me costó mucho empezar a pensar en grande, ¿cierto? Porque venía de una familia que vienen de pueblo, que vienen de finca, que no pensaban en el dinero de la misma manera que yo veía. Cuando yo empecé con la empresa y cuando me junté con mi socio, veía que tenían una manera muy diferente de pensar. Él venía de una familia, digamos, con más posibilidades, estudió en los Andes y piensan en grande. Yo no pensaba en grande y no pensaba en grande en términos de números. Y como que en algún momento ya que empecé a tener el flujo de caja, empecé a pensar en qué quiero. Y yo quiero un apartamento de esta manera, un carro de esta manera. Y una vez más cuando lo logré dije, ok, Que sí. ¿qué sigue? ¿Cierto? Y en eso voy. Yo en este momento tengo una vida absolutamente cómoda en la que puedo hacer
todo lo que quiero, ¿cierto? No me puedo comprar un yate, pero tampoco Cómoda lo quiero. en una de las ciudades más caras de toda Latinoamérica, que es Bogotá. Exacto. Imagínate, entonces te dio bien. Me ha ido bien, Sí. exacto. Vivo en un apartamento que me encanta, tengo un carro que me encanta, viajo todo lo que quiero y me he cuestionado mucho esa y directamente no tengo la respuesta y justamente esa es la pregunta del millón. Eh, ¿Cuál es la definición de éxito, de ser millonario? ¿Cuál es ese número? la pregunta del millón. Exacto. Yo creo que eso que acabas de decir me lleva a mí a tocar un punto que he tocado con muchos estudiantes y es, ¿será que ese cuento de la libertad financiera sí existe? Yo creo que no. Yo creo que uno le baja el ritmo, pero uno siempre quiere más. Sí, Uno tiene unas edades productivas, de los 25 a los 40 uno es súper productivo, uno quiere comerse el mundo, poquito, inclusive un poquito más arriba. Pero lo cierto es que uno nunca llega a ese punto de completa libertad financiera. Quizá uno no logra tranquilidad financiera, pero eso te cuento de poderse desprender completamente, olvidarse del trabajo. Yo creo que, y esto es muy libertario de mi parte, yo creo que el trabajo dignifica. Y creo que somos personas acostumbradas a trabajar. Y en la medida en que nos gusta trabajar, me encanta mi trabajo. Con el estrés y la preocupación y los -40 que me chupo cada rato, me encanta mi trabajo. Yo creo que ese cuento de la libertad financiera nunca se logra. Justamente por eso, porque yo también he reponderado mucho. mi número, ese de cuánto me quisiera ganar yo para estar tranquilo y decir, ya, me relajo. Y he logrado esa meta un par de veces y digo como, no, todavía no. Sí, Me faltan cosas. O falta algo, o no me siento satisfecho. Y inclusive ya ese número cambió de pesos a dólares. Ya pienso en dólares. Por ejemplo, por uno supuesto. de los grandes cambios, y no sé si sea un consejo, tómelo como un consejo si quiere, es que yo cambié mi mentalidad. Yo ya no pienso en pesos colombianos. Que me voy a ganar 1 millón de pesos, 2 millones de pesos. Te voy a ser sincero, yo ya no pienso en pesos colombianos, yo pienso en dólares. Me voy a ganar. Sí, ¿Cuánto vale esto? $500. ¿Cuánto vale esto? $1000. O sea, cambié, cambié, sí, cambié el chip. Tanto que intento llevar mis cuentas de mis finanzas personales en dólares. sí. Y eso me ayuda un montón. Porque, Sí, cambia la perspectiva claro, también a que tú puedas dimensionar qué puedes lograr en otras partes del mundo. claro, claro. Y es por eso que no se nos haga raro. En Estados Unidos hablan de $1 millón como si fuera $1 millón, con una naturalidad tremenda. Y para nosotros $1 millón es un Es un infierno de montón de fe. plata. No, yo creo que De hecho, parte, es la definición de ser millonario, es tener $1 millón, que $1 millón en Estados Unidos, pues es pues, una cantidad muy alcanzable. normal. Sí, es una meta alcanzable. Sí, Entonces, ese es el rollo, que acá parece inalcanzable, porque a ti te dicen, tú que estás ahí sentado, yo llego y te digo, hey, tu meta financiera son a dólar de hoy, 3.658 millones de pesos. Y la gente dice, "Jue puta, ¿yo cuándo voy a ahorrar sí, 3.658 millones de...?" Pero si tú piensas, $1 millón, cambia, cambia. cambia Y, mucho la y perspectiva. es, o sea, les voy a ser sincero, no, yo soy muy poco holístico, la verdad, yo soy muy materialista, ¿cierto? Pero en ese orden de ideas sí cambia algo en tu cabeza, Sí. pensar en dólares. Y ya todo, yo salgo a comer y algo me costó 30.000 pesos, ya sé que son $8. Pero, Listo, no está grave. pero ya que lo mencionas desde esa perspectiva, ¿cómo sientes tú esa parte emocional, digamos, de tu definición de éxito respecto al dinero? Yo creo que todo eso lejos de dar una definición de éxito, ¿sabes? Porque es que éxito no es tener mucho. Yo creo que las personas cometemos el error de asociar el éxito a la cantidad que tenemos en el bolsillo o en la cuenta. Yo creo que éxito se da muy subjetivamente. Mi caso es, el éxito es lo tranquilo que puedo estar, Sí, ¿cierto? Que puedo salir a comer donde yo quiera, que puedo quedarme un día dormido y no va a pasar nada, y no se va a acabar mi trabajo ni van a cambiar mis ingresos. Para mí eso es éxito. sí, Y eso no necesariamente tiene que ser trillones de dólares, no. Sí, me voy a entender, sí, depende mucho de tus gastos y tus cosas. Para otras personas el éxito, que es muy normal, por ejemplo aquí en Medellín, tener carros lujosos, apartamentos ultra lujosos, tener cadenas de 2.000 millones de pesos. Ok, sí, ok, yo no voy a entrar a discutir. Como buen liberal, cada cual verá lo que sí, hace con su plata, ¿cierto? Para mí no. Yo en vez de tener una cadena de 2.000 millones colgada en el cuello, prefiero tener acciones. sí. Todo a ser sincero. Así como tú lo decías, pienso más en acciones que en, Es que- sí, o BTCs hoy en día, pues, ¿cierto? Pero ya no pienso en eso. Entonces, la definición de éxito para mí es la tranquilidad que me da el dinero.
Sí. Preguntas cuánto necesito para la tranquilidad. Ahí es donde uno juega con sus gastos, sus necesidades, cómo quiere vivir. Sí. Yo creo que la tranquilidad cambia según tu edad y tu estado de vida va cambiando la definición de tranquilidad. Completamente. Mira que el año pasado pues fue un año en el que estuve como atropellada todo el año por diferentes situaciones, sobre todo de salud. Y algo que me había dado muy duro en cierto momento es que nosotros todos los años hacemos un evento donde mostramos nuestro portafolio, la rentabilidad. Súper. eh, y esto pues es muy bueno para los estudiantes porque pueden ver las embarradas que uno hace, No, todo. no me vayas a invitar este año. Invítame Ok. el otro. No, Ese año. claro, a eso voy. Yo este año no mostré mi portafolio. Y entonces, claro, pasó el evento y muchas personas empezaron a escribirme, bueno, ¿y ¿Y tú, usted qué? Si es que usted es la que sale en todos los videos y no sé qué. Y yo dije, sí, no mostré mi portafolio, estuvo por debajo del Standard Poor's, 18-20% de rentabilidad, que yo dije como es una mala rentabilidad para lo que consiguió la No empresa, los venciste demás. el benchmark, como Exacto. decimos en el mundo financiero. Sí, tal cual. Y me sentía como muy así y después, digamos, como de procesarlo y de hacer una catarsis, eh, me di palmaditas en la espalda, pero es muy real. Mi rentabilidad del año pasado fue estar tranquila. O sea, mi Ok. rentabilidad del año pasado fue que en septiembre estaba súper enferma, llevaba unos 4 meses como peleando contra la corriente y metiéndome en una cosa, en la otra, cumpliendo eventos, vainas, etcétera. En septiembre decidí ir al último evento, que fue el evento en el que nos vimos, ¿Cómo es? en el En Finverso. el Finverso. Me fui un tiempo para Estados Unidos, regresé y me hice la cirugía y estuve tranquila. Tuve demasiados procesos como de duelo a final de año, temas y mi portafolio estuvo tranquilo, quieto, pero no estuve pensando, esto se va a caer, se fue, estoy perdiendo la Pero oportunidad. yo creo que Y esa fue mi pero rentabilidad. eso es tranquilidad financiera. O sea, Claro, y eso te lo dan las inversiones. sí, tal Sí, cual. ¿no? Está bien. Hombre, yo creo que también está importante esta parte de desmontemos el mito de que todos los que hablamos de finanzas somos los putas y que no perdemos. Sí. No, sí perdemos. Empecé No, esta o que conversación. hacemos todo perfecto. No, 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 también no, comete no. cagadas. No, pero constantemente. Yo vivo cagada tras cagada. Uy, un acierto, gracias a mi Dios, esta Rosa de Guadalupe, igual ver la cagada. Es normal. Es que yo repito, que nosotros tengamos, digamos, un poco más de formación, un poco más de skin in the game Sí, frente al mercado, no hace que seamos unos hiper mega, que seamos Warren Buffett. No, no lo total. somos, no lo Yo, somos. de hecho, por ejemplo, yo soy muy buena inversionista y me puedo, digamos que lo puedo decir con toda la propiedad del mundo, ¿cierto? Pero yo soy pésima con las finanzas personales en el sentido que yo no hago caso de absolutamente nada de lo que dice. O No, sea, como que va a comprar carro, lo compro cuando quiera a la y tasa que y sea, le hijo de saco la puta. plata al portafolio y No. es como, sí, No. o sea, y es como, pero también, y hoy hablaba de eso con Zaret, y es como, me lo he ganado, porque es que fui demasiado juiciosa Ok. y demasiado disciplinada durante una época de mi vida y llegó un punto en el que digo, sí, compré el carro en el momento que el dólar estaba más caro, sí, ¿y qué? O sea, Me lo di. me lo estoy Ok, disfrutando. O yo soy un sea, poco más frugal, yo si no no, hago esas cagadas. yo sí, mi primer carro que compré además por capricho, me lo compré en la pandemia. Me compré un convertible rojo, bajito, que en Bogotá era una desgracia. Me metía en todos los huecos, le cascaba por debajo, pero estaba absolutamente feliz con mi convertible Carajo. en la pandemia. Sí, sos como muy Kardashian, eso de tu parte, la verdad. Pero mira que son etapas de la vida, o sea, Mm, como que tuve esa etapa en la que remé contra la corriente, que trabajé muy duro, que le metí todo el empeño, que ahorré cuando he ido muy en contravía de lo normal, ¿sabes? Yo siempre he pensado que he tenido una vida en contravía. Cuando mis compañeros de universidad estaban rumbeando, cuando se iban de paseo, cuando estaba, digamos, como esa época de disfrute muy adolescente, yo ya estaba trabajando, estaba ahorrando, estaba ok, invirtiendo te y pagaste.
Exacto, como que no fui responsable con ese paseo de la universidad, pero pues ahora puedo ser irresponsable, entre comillas, Ok. con otro tipo de En cosas. términos de economista, eso es la elección intertemporal de Slotsky. Dejo de consumir hoy para consumir mañana. Eso es la Sí. inversión, básicamente. Pero no lo llevamos a eso. Y me costó mucho, además, cómo llegar a ese punto de decir, bueno, ¿cuándo es el momento entonces de vivir? O Ok, bien, bien. A, sea, a eso iba, por algo. Yo creo que yo soy el único de economista o creador de contenido financiero que le dice a la gente que saque plata para ocio. Todo su mundo es, no te tomes ese café. O no salgas 3 veces. Yo te voy a ser sincero, yo creo que hay que pagarse. Porque es que trabajamos mucho, total, nos privamos de muchas cosas mucho tiempo, nos hemos esforzado mucho desde donde venimos y yo creo que es justo que la gente viva. Y completamente. yo lo digo y tengo por ahí una entrevista en un canal de acá regional en Medellín donde me dicen, pero usted, todos los libros de finanzas personales dicen que hay que evitar el gasto hormiga. Y yo digo, no, sí, no lo puede evitar. Pero tampoco es un pecado darse gusto. Ahora bien, que usted se exceda en el ocio y no pueda, o sea, que usted prefiera gastárselo en tonterías y no ahorrar, pues eso sí es un error. Sí, Pero si usted puede ahorrar y aún así hace un poquito de gusto, hombre, eso está bien. Porque es que entonces somos máquinas de trabajo que no disfrutamos nuestro trabajo. exacto. No, yo sí creo que la gente debe darse gusto. Y todo lo que decís no me parece tan grave. No, A de menos que sea un acuerdo. Y convertible, yo eso sí creo es que, grave. yo creo que, yo creo que también es como que uno vaya adaptando esa filosofía de vida a lo que te va dando los retos de la vida. O sea, como que yo, por ejemplo, parte de lo que me está pasando en este momento es, llevo 18 años hablando de la misma vaina y dándole a lo mismo, como que nunca me había sentido como es que tengo los resultados suficientes para esto y también entonces son 18 años en los que solo me he dado palo y en los que Ok. solo he trabajado y llega un momento en que puedes darte esas comodidades y puedes darte esos caprichos y por qué no hacerlos. Ok, te compraste eso hacia el futuro. Sí, Pero yo creo que también es cierto que la gente sepa que eso depende mucho de su capacidad de ahorro, de su capacidad de claro. gasto. Porque es que tampoco es que yo vi a Alexander hablando con Juliana Matiz y diciendo que yo me gano un mínimo, entonces voy a gastarme el 80%. Sí. No, No, espere, el calma. consejo del podcast es gástese toda la plata. No, 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 es no, que hay no, no. momentos de la vida. Y yo creo que hay Y momentos, hay inversiones muy buenas. sí, Si tú te metes ahorita, supongamos que el BTC, Dios quiera, Padre lindo, está en 60.000, 70.000 dólares, lo compramos y se sube a 100.000, 150.000 dólares, es una rentabilidad del ciento y punta por ciento. sí. ¿Mereces darte un premio por esa rentabilidad? Y Posiblemente. sabes que Hay eso está momentos. muy interesante y es que a mí el Bitcoin fue un poco el que me dio eso. O sea, yo con el portafolio de acciones siempre he sido como súper tacaña. O sea, sacarle plata al portafolio a mí me ha Sí, 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 sí. costado Me pasa, 1000. me pasa, me pasa. Pero con criptomonedas Uno yo saca. empecé a doblar la plata y en ciertos momentos igual uno dudaba. O sea, Mm, yo estoy invirtiendo en Bitcoin desde que estaba en $600. mm. Cuando llegó a 4000, yo saqué una plata y me la gasté. Y empecé en ciertos momentos a sacarle plata y a sacarle plata. Y empecé también a disfrutarme eso hasta que llegó ese punto de quiebre en el que dije, también debería hacer eso con la parte de acciones. ¿Por qué no? Bueno, hablando de eso un poco, pregunta incómoda, ¿arriba o abajo? El Bitcoin, amor, el Pues Bitcoin. arriba. No mentiras. Depende. Ahorita abajo, te Ahorita abajo. pucha. Es Exacto. un papayazo demasiado grande. eh, Demasiado grande otra vez tener estos niveles. ¿Te O parece? sea, yo la última vez que, digamos, como que he aprovechado mucho fue cuando cayó en la pandemia. O sea, la gente estaba en pánico y yo dije, esto no se va a volver a repetir. Y qué delicia ver otra vez esos Yo precios. te voy a ser sincero, mi mejor inversión del año pasado fue una rentabilidad del 147% en Ethereum. Fue mi mejor inversión todo el año Sí, pasado. El año pasado tuve muy buenas inversiones. Google, sí. le saqué casi el 80, a Ethereum el 130 y pico. Ahora, justo antes de que se reventara, le saqué el 80. A Caterpillar le saqué siempre un 50 y pico. O sea, el año pasado me fue bien, Sí. pero lo mejor fue Ethereum y creo que se va a repetir. Y mira que ahí me hizo clic algo muy importante y es que es muy diferente
pensar en el disfrute de un salario que pensar en el disfrute de una plata que tú estás trabajando. A ver, O sea, desarrollame eso. obviamente, si tú tienes un salario, tienes que disfrutarte y ese es tu único ingreso, tienes que disfrutarte la vida, hay que sacarle plata al disfrute, pero también hay que ahorrar e invertir duro. Pero cuando tú tienes una cartera de inversión y le sacas una rentabilidad del 140 a un activo, por Se te ejemplo, amplía la restricción presupuestaria un montón. Exacto, porque entonces ya empiezas a pensar, ¿cuál era tu objetivo de rentabilidad? Pues de pronto mucho menos o no esperabas una rentabilidad así y ahí ya empieza a haber una proporción de decir como, pucha, 140% me alcanza para los dulces. ¿Verdad? Hay algo importante de los objetivos de rentabilidad que yo creo que podemos tomar aquí es, me preguntan mucho en Inversia es, Alex, ¿cuándo me salgo de las inversiones? Yo tengo un criterio, y entonces quiero conocer el de tuyo, Juli, es, yo creo que nadie se debería salir de una inversión con menos de un 30 o 40%. O sea, yo digo, si va a comprar una acción, que por lo menos le saques ese riesgo a un 30 o un 40%. Digo Sí, yo, o sea, a mis estudiantes les digo, que valga la pena. sí, Y para mí vale la pena cuando sacas más de un 30 o 40. Menos por debajo me parece que no hubiese, que no paga el riesgo que uno tiene que colocar en su capital. sí. Y ese es uno de mis principales criterios para empezar a decir, voy tomando utilidad, voy rotando las Sí. acciones, voy diversificando un poquitico, voy materializando la utilidad. Entonces, Juli, ¿qué criterio utiliza? No, yo lo tengo mucho más bajito. Nosotros enseñamos como un colchón, digamos que es una estructura que va creciendo, que puede ser indexada, y vamos por una rentabilidad de objetivo, digamos, inicialmente, cuando no hacemos opciones, sino en acciones, del 15% Del 15, para ok. empezar a rotar. Pero tenemos unas acciones que les llamamos gemas y diamantes, que son ya Los bagger, ajá. más a largo plazo, ¿cierto? Pero en términos de oportunidad a corto plazo, buscamos un 15 también para darle esa dinámica al portafolio. Yo sí soy un poquito Sí, más agresivo. Yo sí le digo a mis estudiantes, tires el menos por un 30. Que valga la pena. Y bueno, no me haga caso a mí ni a Juli, pero usted en su casa diga, bueno, si yo meto esta plata y en el mercado me están dando CDTs al 12, porque ya sí, hoy vi la tasa hasta el 12, pues que al menos me dé el doble, el sí, 24, el 25, porque si no, ¿qué sentido tiene correr el riesgo de que mi plata se desvalorice? O sea, sí. que la gente ponga sus propias métricas, porque es que entrar al mercado es muy fácil. Es abrir el celular, Sí, comprar y ya eres inversionista, pero ¿cuándo le sale uno? sí, Ese no, es el total. problema. Y no, y al final hay que aprender esos criterios. A nosotros nos funciona muy bien porque el mercado no siempre está en los mismos ciclos. Mm. Entonces, digamos que esto funciona muy a largo plazo, pero tiene todo el sentido también lo que tú estás diciendo. Hay personas como Giovanni Conde que dicen que él se queda hasta el 100%. Sí, ¡Wow! Y sí. Giovanni es un crack, tú lo Sí, conoces. sí, sí. Y él También es de dice, la vieja sí, guardia. sí, sí, Giovanni dice, no, yo voy por mi 100%, como Sí, sea. Es un criterio un poquito alto que implica que hace mucho más tiempo montado en las acciones y tener un criterio muy alto de elección al principio, ser muy acertado en el stock picking, ¿cierto? sí. Pero no importa. Lo importante es, busca el 100, aguante hasta el 100. Busca el 15, aguante hasta el 15. Busca el 30, aguante hasta el 30. Pero póngase un criterio. No vea un 5, porque es que tenemos un feo vicio, Sí. que se nos cae un 40. Estoy pero dolido con eso, hijo de puta. Se nos cae un 40 y sube un 5 y ya. Y ya, Y me sí. salí, no, si se te cayó un 40, a mí PayPal se me cae un 40, pero no me salgo con menos del 60 o 70 de aquí para arriba, ni por el Claro, berraco y que también hay compense. activos de activos, ¿no? Sí, O sea, eso no claro. funciona con todo y al final hay mucho conocimiento detrás de estas conversaciones, Pero con mucho pérdida de 40 callo. no me va a salir, No, olvídate. ni No, por nada del amarte. mundo. Yo de la única acción que me he salido en pérdida de más del 40 es de Alibaba. Yo dije, ya Hostias. no le sigo sufriendo a esta mierda. Y me salí, no me arrepiento, la verdad. Las noches de sueño que recuperé por eso fueron bastantes. Yo sí no, yo sí prefiero Y es dejar la esa parte única. O quieta sea, y... quiero como tatuarme Alibaba y no No. vuelvo. Por ahora no invierto en China ni porque me paguen. Ahí voy negativo un pedacito otra vez en Sí. chino. Sí. No, este año No. me ha dado duro, o sea, voy mal, Ese es muchachos. uno de mis criterios de inversión y es yo no invierto en nada que me quite tranquilidad hoy en día. O sea, y esa es una de las razones por las cuales no invierto Y en las, bolsa y colombiana. las criptos te dan tranquilidad. Sí, me encantan. Hostias. Pero es que yo llevo demasiado tiempo Qué en callo, este, tenés el callo al tengo el revés. callo, o sea, a mí se me ha... No, es que yo estoy en Bitcoin desde que estaba en 600, las caídas que yo he sufrido han sido monumentales. Sí, ya, sos
vieja guardia ahí ya. Tal cual. Ya dicen, no, ahí debe estar Juliana, Satoshi, Juliana, Ah, no, ojalá. Juliana Satoshi Sí, Matiz. hoy en día, por ejemplo, claro, después de tanto tiempo uno dice, ¿por qué no le aguanté más a esto? ¿Por qué no le esperé? Obviamente hay como muchos errores, entre comillas, porque al final es un mercado que es nuevo, que no sabes cómo funciona, que nada ni de valoración ni de nada técnico te funciona dentro a largo plazo. Entonces, pues eso es lo que se... Es chévere decir a la gente que les va a pasar varias cosas y creo que vamos a coincidir. Primero, que la acción que compraste al día siguiente se te caiga un 30%. Sí. Eso te va a pasar muchas veces. ¿Cierto que sí? Sí, O que si haces trading o opciones, el precio va, te busca el stop loss y después revienta para el lado Sí. que es. ¿Te va a pasar? sí, Muchas veces. muchas veces. La otra es que vas para arriba, te vas ganando un 20-30% y la vendes. Sí. Y al día siguiente se dispara Sí. otro 30 o 40. Me pasó el año pasado con Oracle, Y antes de que se también, y reventara. también lo peor que le puede pasar a una persona que está iniciando es lo contrario, que empiece a subir, a subir, a subir, porque cuando el mercado está subiendo todos son genios. Todos Cuando son- está sí. bajando es culpa de Alex que dijo en el podcast alguna vaina. Exacto. Entonces, la invitación que yo les hago es relájense. O sea, este cuento, nadie tiene la bola de cristal. Ni los que hacemos contenido, ni el que escribió el libro. No, es que esto es renta variable. Sí. Y ahí viene su nombre. Entonces, relájese que esos cacharros no es porque usted sea malo. Y qué bueno que se lleven estos porque no quiero que la gente piense que porque se equivocó escogiendo una empresa o porque una empresa se cayó al día siguiente que la compró, usted es malo inversionista. Y yo quiero cerrar de pronto esta parte diciendo, usted no es bueno ah, comprando una acción y que se te suba de una, pero tampoco es malo perdiendo 10 con 10 acciones al mismo tiempo. No, esto es un proceso y hay que vivirlo. Y duele. Y duele. Y duele. ¿Cierto? Pero vale la pena. Vale la pena. Totalmente de Definitivamente. acuerdo. Yo no cambiaría mi profesión por nada. Yo O sea, tampoco. ya después de tantas crisis y cuestionamientos, no pienso que invertir te estructura mucho también personalmente, te ayuda a darte cuenta que puedes lograr lo que quieras y materializarlo. Entonces, para mí ha sido una gran carrera y un gran aprendizaje. Yo también opino lo mismo. Bueno, Alex, muchísimas gracias. Esta es la pregunta del millón. ¿En dónde te pueden seguir? Bueno, gracias a ti, Juli, por esta invitación. Ojalá haya más preguntas del millón. Me pueden seguir en @inversia.co. Esa es mi red social, pues, Instagram. Y en Twitter, yo soy tuitero full. Inversia /co. O Alexander Ríos Inversia, como quieran. Ahí. Por ahí los espero para que me escuchen hablar de economía. Todavía somos de los que decimos Twitter. A mí me pueden Ay, seguir. sí. X. Somos de los que decimos Twitter porque allá crecimos. Se nos cayó la cédula al decir Sí, Twitter, sí, sí, marica, total. nos delatamos durísimo. Completamente. A mí me pueden seguir en Soy Juliana Matiz en todas las redes sociales. Este es un capítulo más de La Pregunta del Millón y nos vemos en un siguiente episodio.